año, Doctrina Bautista en un año. Vamos, ya terminamos la lección número 30, hoy vamos a la lección número 31 en la medida de las posibilidades, tratar de mirar las siguientes lecciones. Ya estamos llegando a la parte final de este primer corte, por decirlo así, esta primera etapa de este semestre. La lección 31 tiene que ver con el pacto de una iglesia bautista o el pacto de una iglesia del Señor Jesucristo. El texto que se tiene como punto de partida está en Hebreos, capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13, voy a hacer una breve introducción para dar lugar a ustedes. Normalmente, cuando una iglesia del Señor Jesucristo se ordena, entonces se establece o se reconoce un compromiso que pues la palabra de Dios menciona como pacto. Hebreos capítulo 13, versos 20. Hebreos capítulo 13, versos 20 hasta el 21. La iglesia de los hebreos pues era una iglesia compuesta básicamente por creyentes descendientes de Abraham. Los judíos, por ser descendientes de Abraham, se les encargó la ley en el Antiguo Testamento a partir de Moisés. Ellos, pues, como pueblo, endurecieron su corazón y pretendieron salvarse a través de sus propias acciones, de sus propias obras, de presentarse delante de Dios con sus propios méritos, por decirlo de esa manera. Y olvidaron el sentido central del Evangelio que estaba profetizado desde Génesis 3:15, cuando se le mencionó a Adán y a Eva la oportunidad de salvación después de que ellos cayeron en pecado. Dios ofreció un sacrificio, les cambió los vestidos por pieles de animales, todo eso que ya hemos visto en otras oportunidades desde ese mismo momento. Ese plan de salvación nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo, y el pueblo hebreo pues endureció su corazón y en lugar de reconocer al Señor Jesucristo como Salvador, como Libertador, como Mesías, como ungido y escogido por Dios para transmitir vida eterna, pues le rechazaron, le llevaron a una cruz y Él pues resucita de entre los muertos. Una introducción para mirar que esta iglesia pues tenía, como cualquier iglesia, un proceso muy propio de crecimiento, o sea, de mejoramiento espiritual, de ir avanzando en sus vidas personales, pero también de ir dando testimonio a otras personas del Señor Jesucristo. Estaban muy nostálgicos ellos con todos los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, con toda la majestuosidad de las ceremonias, del ritualismo y de todo lo que estaba incluido alrededor de la ley de Moisés y de esos sacrificios en el templo de Jerusalén. Entonces la carta a los hebreos hace énfasis demostrando que el Señor Jesucristo pues no solamente es el Mesías, sino que es el gran y sumo sacerdote que sigue trabajando, intercediendo por nosotros, y que además, pues, es el, como dice aquí en el verso número 20, dice, el gran pastor de las ovejas, dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Creo que en el desarrollo de los videos, pues hay una serie de claridades sobre esto. Hay que reconocer que cuando dice aquí que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, está hablando de que la parte divina del Señor Jesucristo levantó a la parte humana. Y no hay ninguna contradicción en esto. Las dos naturalezas de Cristo estuvieron unidas, nunca se mezclaron. En su parte humana llevó nuestro pecado y su parte divina quedó intacta. La parte divina levanta la parte humana después de haber separado totalmente la maldad del ser humano. Por eso dice el gran pastor, la palabra pastor ahí aparece
en singular, refiriéndose al pastor de pastores, el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué ovejas? Porque pues ya lo hemos visto en otras oportunidades, que Dios no nos compara con otro tipo de animalitos en la creación, sino con ovejas, porque la ovejita pues tiene desarrollado el sentido del oído para poder ser guiada, orientada por la sangre del pacto eterno. Entonces, claridades. Primero, hay dos clases de pactos que se mencionan en la Biblia. Unos que son los que Dios toma la iniciativa y Él asimismo no solamente se compromete y se obliga. Ejemplos en la palabra de Dios, pues hay diversos, se mencionan diversos pactos. Básicamente un pacto es un compromiso. Es similar a testamento. Cuando se dice Antiguo Testamento, se está hablando del antiguo pacto, antiguo compromiso, que era un pacto pues que estaba fundamentado principalmente en la ley del Antiguo Testamento que se dio a través de Moisés al pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento, que ya se reconoce como el cumplimiento del Antiguo, donde pues se fundamenta ya no en la ley, ni en las acciones, ni en las obras de la ley, como dice la Biblia, sino que se fundamenta en la sangre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, bienvenido. Un asiento, por favor. Acaba de llegar nuestro hermano. ¿Os quiero recordar su nombre, perdón? Carlos Rubio. Carlos. Muy bien, bienvenido. Estamos haciendo clase de Instituto Bíblico. Entonces, vamos aquí desarrollando la lección 31. Los miércoles hacemos una serie de explicaciones que le llamamos, le denominamos tutorías. Previamente algunas lecciones se pueden observar y luego aquí se hacen las aclaraciones y explicaciones. Entonces, Mateo 26, 28, cuando Cristo establece la cena del Señor, dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Antiguo pacto basado en la ley, nuevo pacto basado en la sangre del Señor Jesucristo, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahí la frase que por muchos es derramada para remisión de los pecados está hablando de la efectividad que se reconoce en los que nos arrepentimos y creemos, porque creemos en Cristo, en su obra. Porque los que no lo hacen, pues, aunque Cristo murió por ellos, pues no es efectivo ese sacrificio, ese pago de esa deuda, porque se negaron a arrepentirse, se negaron a creer en el Señor Jesucristo y se negaron a reconocerle, a recibirlo. Entonces es como la explicación ahí, porque es que en Hebreos 13, 20, 21 se nos habla de precisamente el máximo pacto, el pacto eterno. ¿Sí? Hay otros tipos de pactos que son pactos humanos. Jacob con Labán, por ejemplo. El pacto del matrimonio, por ejemplo. Entonces todo eso nos sirve de preámbulo porque cuando uno se añade a una iglesia, entonces hay una serie de compromisos que se reafirman en el momento en que una iglesia de Cristo se ordena como iglesia y que paulatinamente se van dando a conocer a las personas que se van añadiendo. Por eso las iglesias de Cristo tenemos escuela dominical o tenemos este tipo también de oportunidades de profundizar la palabra de Dios, porque todo esto pues tiene que ver con el desarrollo del compromiso. Cristo cumplió su compromiso entregando su sangre por nosotros, y en el 21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Es supremamente importante la explicación que aparece ahí en el libro y en el video, porque sencillamente lo que hace es desarrollar eso, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cada iglesia del Señor Jesucristo pues reconoce ese compromiso.
Normalmente, insisto mucho en que esto se hace oficial en el momento en que una iglesia se ordena y en la medida en que uno va conociendo la sana doctrina, pues va a ir desarrollando ese proceso de mejoramiento, va a ir desarrollando ese pacto, por decirlo de esa manera, que como iglesia del Señor, Él nos llama a desarrollar. Entonces, es, digamos que una explicación, ¿sí?, de por qué en las iglesias de Cristo pues se desarrolla ese tipo de compromisos. Son compromisos voluntarios, son compromisos por amor a Dios, pero finalmente son compromisos, ¿sí? Entonces, por eso es que en la lección número 20, la lección número 31, perdón, pues se habla de una serie de compromisos que nosotros como creyentes en Cristo pues vamos desarrollando a la luz de la palabra de Dios y durante el transcurso de la vida terrenal. Se hace mucho énfasis en la lección, en la convicción del Espíritu Santo. Primero para darnos a conocer las realidades de la salvación y luego el Espíritu Santo nos va guiando a toda la verdad. Entonces, es como una un poco breve con relación a esta lección 31. No sé si hay preguntas o inquietudes o comentarios de los hermanos presentes o de los que están conectados. Cuando aquí en el versículo 21 Dios habla respecto de los actos, que os haga actos en toda obra buena para que hagáis voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo. Sí. ¿Qué quiere? Ahí habla de solamente de Dios y Jesucristo o habla de nosotros. Nos está hablando de una iglesia, la iglesia es la casa de Dios, ¿sí? La casa de Dios, la Biblia habla de, o sea, la palabra casa, un término griego en el original, oikos, donde va mucho más allá de la parte física, habla de los habitantes. Entonces, o sea, habla básicamente de las personas. Nosotros los creyentes tenemos, por ejemplo, una familia, ¿sí? El carcelero de Filipo preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo, o Dios, Señor Jesucristo, el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o sea, tu familia. Entonces la Biblia utiliza el término, o Dios a través de la Biblia utiliza el término de diferentes maneras. A veces se refiere a la, Biblia, a la familia, a veces se refiere a la iglesia. Entonces, normalmente hay excepciones, pero normalmente los hijos donde mejor se crían es en su hogar paterno y materno. ¿Sí? Hay excepciones. ¿Sí? Un creyente, y ahí sí no hay excepciones, ¿sí? En ese caso, nosotros nos criamos, somos nuevas criaturas. Al ser nuevas criaturas necesitamos una nueva crianza que es espiritual a partir del momento en que nacemos de nuevo. Esa nueva crianza la debemos desarrollar en la casa de Dios, ¿sí? Que es columna y baluarte de la verdad. Así como un hijo se cría terrenalmente con parámetros de verdad para que tome buenas decisiones, ¿cierto? Así también Cristo nos deja su iglesia para que nosotros tomemos decisiones con base en la verdad. Entonces, cuando dice aquí nos hace aptos, o se haga aptos, está diciendo equipe totalmente. Es como cuando alguien va a salir a un viaje, pues necesita un equipo total. Debe ir totalmente equipado. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, totalmente equipados en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Qué significa totalmente equipados? El domingo lo veíamos. Fe, esperanza y ¿qué más? Amor. Son dones sobrenaturales que Dios da para que nosotros andemos en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. La oración, el estudio de la palabra de Dios, el hecho de congregarse, ¿sí? Todo eso está cubierto en esta lección por ese compromiso. Dios se compromete a equiparnos para que nosotros seamos bien criados espiritualmente. Ahora a nosotros nos corresponde tomar esas herramientas que Dios da para que vayamos nosotros avanzando de una mejor manera en la vida terrenal. ¿Sí?
¿Sí me hago entender? Sí, Sí, sí. os haga aptos en toda buena obra. Cuando habla de actos, hablamos De proveer, exacto. de lo que Él provee. De Sí, hechos. sí, de lo que Él provee para que nosotros podamos desarrollar, andar en las buenas obras que Dios preparó. Porque en Efesios 2:10 dice, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Sí? Por ejemplo, congregarse es una buena obra. ¿Quién la preparó? Dios la preparó de antemano. ¿Sí? Hay momentos en que una persona no puede congregarse. Está enfermo, tiene que cumplir forzadamente un turno de trabajo, tiene una situación extrema y no puede hacerlo. Pero cuando se puede, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque al uno venir, escuchar la palabra de Dios, alabar a Dios, ¿sí? Encontrarse con los hermanos, orar unos por otros, por lo menos saludar al hermano, tener cierto compañerismo, eso nos equipa, nos fortalece espiritualmente, porque venimos y recordamos y aprendemos verdades aquí en la casa de Dios, de tal manera que nosotros podemos andar en amor cristiano. Por ejemplo, voy a citar aquí dice, prometemos, por tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, andar juntos en amor cristiano. ¿Eso qué significa? Que buscamos el bien de los demás que Dios ha colocado para que nosotros andemos en haciendo el bien, ¿no? Dice ahí, de hacer bien, ¿sí? Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, para congregarse. Es mucho mejor quedarse, humanamente hablando, muchas personas dicen, no, es mucho mejor quedarse durmiendo en la casa que ir a la iglesia. ¿Sí? Hay que hacer, eso es lo que Dios denomina un sacrificio vivo, porque hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? Para venir a la casa de Dios, alabar al Señor, ¿sí? Y desarrollar todo lo que se va desarrollando. Y lo mismo pasa frente a las situaciones cotidianas, circunstancias, tentaciones, todo eso. Entonces, Dios nos va dando a nosotros oportunidad de ir avanzando, ¿sí? En cierto modo, es un discipulado que está muy relacionado con una disciplina, ¿sí? Con que la nueva naturaleza va predominando. La antigua naturaleza está ahí, ¿sí? Entonces, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Sí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son inmoderados, son impulsivos, son desordenados, son injustos, son pecaminosos, dañan, traen frustraciones a la vida de la persona. ¿Sí? Entonces nos equipa. ¿Sí? Si hacemos la comparación con la crianza de un hijo físicamente, pues los padres, Dios nos da cierto equipamiento para poder contribuir en la crianza de los hijos, o en otros tipos, por ejemplo, de formación también, hay que equiparse. Dios nos provee lo necesario para... O sea, Dios no es un Dios contradictorio. Si nos dice que podemos mejorar, pues es porque nos va a dar las herramientas. ¿Sí? Nos va a dar las herramientas. Sino que hay herramientas que a veces no se usan. Y ahí se requiere la fe. Que ya encontró la herramienta. La palabra. Ajá. Si quiere estar en la palabra bien, entonces va para mí. Ya la herramienta la ponemos todos nosotros. Sí. Sí, porque la palabra es la que contiene las verdades, ¿sí? Las verdades con relación a quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos, para dónde vamos, cómo debemos actuar. Los seres humanos hemos sido diseñados para conocer la verdad en todo sentido, pero principalmente en el sentido espiritual. Porque la madurez espiritual es diferenciar correctamente entre el bien y el mal, ¿sí? Si a uno lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, ¿sí? Pues hay inmadurez en el caso del creyente, porque el incrédulo siempre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, ¿sí? Los corintios eran carnales, entonces había muchos problemas en esa iglesia en Corinto por eso, porque algunas cosas buenas las denominaban malas, entonces tenían serios problemas con su avance hacia lo espiritual.
Había contiendas, sí, disensiones, había muchos conflictos, muchas rivalidades entre ellos, sí. En lugar de unirse, entonces se enfrentaban. Cristo lo dice claramente y lo aclara, y toda casa dividida contra sí misma perece. ¿Sí? No puede haber una construcción que es coherente, ¿no? Las cargas, las fuerzas, todo está bien coherentemente distribuido para que no se destruya. Está unido, ¿sí? Hay una unión. Muy bien, no sé si los hermanos que están conectados tienen alguna inquietud, alguna aclaración, algún aporte, porque también se pueden presentar aportes. Muy bien, entonces Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, pastor. Henry, Dios les bendiga. Gracias. ¿Cómo ha estado, hermano Henry? Bien, pastor, bien, gracias al Señor. Bueno. Bien. Todo me ha quedado claro, todo bien entendido. Bueno. Muchas gracias, hermano Henry. Ahí estamos entonces. Muy bien. Seguimos entonces con la parte de doctrina 1. Parte de doctrina 1, pues las lecciones, no sé si de doctrina 1 quién estará. El hermano Henry, el hermano David Villalba, ¿se encuentra por ahí? No. Sí. El hermano David Villalba. No sé, hermano Henry, si de las lecciones iniciales tiene alguna pregunta. Las lecciones iniciales pues tienen que ver con la naturaleza de la iglesia, los requisitos para la membresía, ¿sí? Cómo se constituye en la actualidad una iglesia, cómo se reciben miembros en la iglesia de Cristo. Habla de los Requisitos oficiales. ceremoniales para la membresía de la iglesia, requisitos espirituales para la membresía de la iglesia. Exacto. Todo me ha quedado también bien claro, pastor. Bueno, sí, ahí es muy importante entender lo que enseña la palabra El de Dios. símbolo del bautismo. Lo del bautismo, y también ahí habla de la cena del Señor. Y la cena del Señor. Que son las dos ordenanzas. Un poco más adelante. Sobre la circuncisión. La circuncisión en el Antiguo Testamento, que fue un símbolo del Evangelio. ¿Sí? En el Nuevo Testamento Sí. ya deja de ser la circuncisión y pasa a ser el bautismo. ¿Sí? Porque pues Dios nos enseña a través de símbolos. En todos los grados del conocimiento hay necesidad de símbolos. Espiritualmente, el bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor La Jesucristo. obediencia. Como un acto público de obediencia. Sí, se hace bastante énfasis ahí en la información del video sobre eso. Y la cena del Señor también como símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Sí, bien claro. Y la gran comisión. Y la gran comisión de hacer discípulos, ¿no? Como iglesia, la iglesia es la que tiene la autoridad. Toda iglesia del Señor Jesucristo debe, o debemos, mejor. Sí. De pronto una preguntita, sí, pastor. Sí, señor. El día de Pentecostés, ¿desde qué momento empieza el día de Pentecostés? El origen del día de Pentecostés, Sí, señor. o técnicamente lo que habla Hechos capítulo 2. ¿Cuándo comienza? ¿En qué momento empieza a desarrollarse el día de Pentecostés? Sí, señor. Bueno, esa es una de las fiestas anuales que celebraban los judíos. Se llamaba la fiesta de las primicias. Si uno va a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23.
Podemos leer desde el verso 15, Levítico 23. Bueno, Levítico 23, hay que decir que ahí hay una serie de leyes tocante a una serie de fiestas también solemnes, ¿sí? Eran reuniones con santos propósitos. Cuando se habla de santas convocaciones, por ejemplo, uno puede leer ahí en Levítico 23, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿sí estamos ahí, Levítico 23, 1 y 2? Habló Jehová a Amén. Moisés diciendo, en el 2, ¿qué dice en el 2? Habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamáis como santas convocaciones, serán estas. Serán estas. Muy bien. Entonces, gracias, hermano. A partir del verso 3, ¿sí? Aparece la primera. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, o sea, reuniones con santos propósitos, ¿sí? O con propósitos espirituales, si se quiere aclarar más, pero verdaderos propósitos espirituales, porque o sea, la palabra espiritual es una palabra que se ha utilizado de muchísimas maneras, a veces acertadamente, de acuerdo a lo que Dios enseña, a veces no. Entonces, primero está el día de reposo, el 7º día, el sábado. Génesis 2:2, Éxodo 28. La Pascua, en el verso número 5, dice, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es. O sea, celebración de la salida rápida. ¿Sí? Así como el pueblo salió rápido de Egipto porque estaba en la esclavitud, así nosotros somos llamados a salir rápido del pecado porque el pecado nos perjudica. Ya no somos esclavos del pecado porque a través de Cristo conocimos la verdad y la verdad nos hace ¿cómo? Libres. Libres. Ya si el creyente quiere pecar, no va a decir, es que no pude, no sabía o no pude. No es que no pudo ni que no sabía. Sí sabe, sí, uno sí sabe, ¿sí? Que el pecado tiene consecuencias y además Dios sí le da el poder, ¿sí? Y eso es una tendencia de la naturaleza humana. Los judíos se quejaban, iban hacia la tierra prometida y decían, mejor una tumba allá donde los egipcios. Allá comíamos mejor, allá casi nunca se quiere pagar el costo de la obediencia porque el pecado produce ansiedad, la tentación mejor, produce ansiedad. ¿Sí? Pascua es de Jehová, verso 3. ¿Sí? Pues no lo voy a leer todo porque pues obviamente por razones de tiempo. Del 10 al 14 es la fiesta de las primicias, que comprendía pues presentar el segundo día, el 16 de Nisan mejor, iba acompañado de un sacrificio. Bueno, toda una fiesta de las primicias del verso 10 hasta el verso número 14, ahí hay una explicación. ¿Sí? Del verso 15 empieza la fiesta de Pentecostés, que es la pregunta suya, hermano Henry. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, ¿cuántas semanas? 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. ¿Contaréis cuántos días? 50 días. 50 días. Esa palabra 50 días es la que deriva el término Pentecostés. El prefijo penta, pues, indica eso, 50 días. ¿Sí? 50 días, sí. Sí, 50 días después de la Pascua, no, después de la siguiente fiesta, o sea, de la fiesta de las primicias, sí, 50 días. La presentación de la gavilla, sí. Muy bien. A partir de ahí, entonces, hasta el verso 22, eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Se contaron 50 días a partir de la resurrección del Señor Jesucristo. Recordemos que había sacrificios donde se presentaban 2 aves. Una ave se sacrificaba y la otra ave se untaba con la sangre de la que se había ofrecido el sacrificio y se soltaba, simbolizando la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, por eso se cuentan 50 días ahí,
después de que Cristo resucita, en esa fiesta particular es donde la iglesia de Cristo es sumergida o bautizada con el poder del Espíritu Santo, como estaba profetizada, para poder llevar el Evangelio. A partir del verso 23 está la fiesta de las trompetas, hasta el 25, el día de la expiación, el verso 26, los tabernáculos, el verso 23, hasta el 44. Es decir, que si contamos, tenemos el sábado, que era una fiesta solemne semanal, número 1, los panes sin levadura 2, las primicias 3, Pentecostés 4, las trompetas 5, el día de la expiación 6 y el de los tabernáculos 7. ¿Sí? Era la última de las fiestas solemnes, que duraba 7 días. Concluía con una santa convocación o una santa reunión. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues eso lo menciono a manera de referencia, porque pues cada una de ellas tiene su tipología, o sea, su símbolo apuntando hacia el Señor Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Más preguntas, más inquietudes, más aclaraciones, por favor. Luego, a partir de la lección 7, habla de los oficiales ordenados en una iglesia, un pastor y el diácono. También, entonces, y habla de la autoridad de los pastores, habla de los requisitos de pastores y diáconos, de los deberes, ¿sí? Y habla de otros oficiales de la iglesia. La iglesia normalmente, además de tener pastores y diáconos, pues tiene personas que funcionan como secretarios o secretarias, personas que funcionan en la tesorería. Toda iglesia de Cristo tiene una tesorería, porque pues la iglesia del Señor Jesucristo administra los recursos económicos. Las iglesias tienen la autoridad de tener, pues, obviamente la administración de su presupuesto y pues el desarrollo de sus gastos y de sus diferentes actividades económicas que tienen que ver con la predicación del Evangelio. Actualmente, en las épocas de los primeros siglos, primero, segundo siglo, pues había tesorero, pero pues era muy diferente porque pues las iglesias se reunían en las casas de los hermanos. Las casas eran muy grandes, tenían 30, 40, 50 metros de frente por 80 metros de fondo. En algún lugar de todo ese sitio se organizaba un sitio para poder congregarse, alabar a Dios. No se compraban templos, el Imperio Romano no permitía que se compraran, que las iglesias de Cristo tuvieran propiedades, porque lo máximo que le permitían a los judíos era tener el templo, ¿sí? Obviamente con tal de que pagaran los impuestos. Pero actualmente no, actualmente pues las iglesias de Cristo, en la medida de las posibilidades, cuando es posible, pues se compra un templo, se saca una personalidad jurídica, se lleva un presupuesto, se organiza toda esa parte y ahí se necesita que la iglesia pues tenga personas que sean llamadas a Dios, por Dios, para ese servicio. Eso no siempre es posible. En el siglo XIX, por ejemplo, las iglesias de Cristo tuvieron que reunirse encubiertamente, secretamente. ¿Sí? En muchos países, durante muchos años, hubo iglesias del Señor Jesucristo que les tocó reunirse privadamente porque la ley humana no les permitía predicar el Evangelio. Actualmente hay naciones de este planeta que no permiten la predicación del Evangelio. Entonces, cuando no se permite la predicación del Evangelio, pues es muchísimo más difícil congregarse para las iglesias y obviamente, pues el manejo es totalmente diferente. En Colombia, por ahora, se permite la predicación del Evangelio, se permite que las iglesias
tengan sus templos, una personería jurídica, tengan sus propiedades, manejen sus presupuestos, presenten sus declaraciones de renta y obviamente pues Colombia no es ajena a la problemática que se da con el manejo de recursos económicos en diferentes entidades. Eso es totalmente legal y hay que cumplirlo en la medida de las posibilidades. ¿Sí? A veces hay vacíos en las leyes humanas para ciertas actividades de la Iglesia, pero pues en la medida de las posibilidades se cumple la ley humana siempre y cuando sea justa, ¿no? Leyes injustas pues no somos llamados a obedecer. ¿Más preguntas, más inquietudes? Bueno, si no, entonces pasamos a la siguiente tutoría. La siguiente tutoría tiene que ver con bibliología. Hay una